Hola, buenas tardes, buen mediodía, buenas. Mm, bueno, aquí estamos volviendo después de una cirugía bastante importante, volviendo a compartir esta belleza que es la palabra de Dios en nuestro corazón, el eco personal, lo que el Espíritu trae al corazón, a la vida y de esta manera poder animarlos a todos eh, a lo mismo, ¿no? A encontrarse con el Señor de la vida, con Jesús palabra, que cada día tiene una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón y llevarnos por ese caminito, porque Él es el camino, la verdad y la vida, el camino que nos muestra la palabra de la verdad, transmitiéndonos la vida eterna, la vida del cielo, anticipadamente aquí en la tierra, en la medida en que nos va transformando, en la medida en que nos va configurando a Cristo en nosotros, la obra del Espíritu Santo a través de su obra, de su acción, por medio de la palabra de Dios. Ayer les quería contar una experiencia, algo que me encantó. Estuve rezando mucho, como estoy en recuperación, estoy en casa, estoy acá encerrada, pero encerrada de manera acogedora, bien, lindo, casi un descanso, diría yo, más allá de los dolorcitos, más allá de todo lo que significa la recuperación de una cirugía bastante compleja, pero en donde todo fue milagro, digo yo, en estos días, todo ha sido milagro. Rezaba, rezo mucho durante estos días y una de las cosas hermosas que me pasó es que cuando termino de rezar el rosario, le pido al Señor la palabra. Señor, sentía que Él me quería dar una palabra suya. Y entonces abro la Biblia. Esto es un carisma, tiene un nombre, ya les voy a pasar bien ese datito, porque no es que cualquiera que abra la Biblia, sino a quien el Señor les ha concedido el don, el carisma. ¿Por qué lo digo a esto? Hago un paréntesis y aclaro esto. ¿Por qué lo digo a esto? Porque muchos, incluso católicos, que no están muy, ¿cómo es?, insertos o empapados con los carismas, dicen, hay algunos católicos que creen que Dios les habla mágicamente, que hablan la Biblia y le dicen, no, eso es un carisma, que tiene un nombre y ya después se los voy a compartir. Bueno, le pido al Señor la palabra, cierro paréntesis, continúo, y abro la Biblia y el Señor me regala Marcos 4, versículos 21 al 25, que dice así: Jesús les dijo también, cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también, presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciban y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Dice en otra versión,
lo que cree tener, se le quitará aún lo que cree tener. Bueno, la cuestión, y por qué lo quiero compartir esta palabra que el Señor me llegó ayer, que todavía no me había encontrado con la palabra del día de ayer, la que la liturgia nos propone. Y resulta ser que la palabra en la cual el Señor, cuando pido la palabra, Él me da, era justamente la palabra que la liturgia nos proponía. La palabra del el Evangelio de ayer fue justamente este. Entonces, me quedé con una sensación impactada totalmente cuando después a la noche escucho la misa y escucho lo que el padre estaba, la palabra que estaba proclamando, y que era justamente la que él hacía un rato, en el mismo día, me había regalado cuando se la pedí. Claro que fue un mensaje muy claro. Hijita, 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 me estás pidiendo la palabra. Bien, te doy la palabra de este día, te doy la palabra de este día, porque quiero que aquí de esta palabra rescates un mensaje importante que tengo para vos, que tiene para todos en realidad, pero bueno, yo en ese momento, yo cada cual en su oración personal sabe cómo se comunica con el Señor y bueno, siente que esa palabra es para uno, está hablando con uno, me lo está diciendo a mí, es para mí. Bien, ¿qué es lo que quiero compartir de esto? Justamente que la necesidad que tenemos de escuchar a la palabra de Dios para vivir lo que nos dice. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la gula, del pecado de la gula, también hay lo que se llama, no es solamente el tema de comer exageradamente, de no controlar eh, esa pasión por la comida, sino que es el descontrol de las pasiones, ¿no es cierto? Sino que esa gula se puede llevar a muchas otras áreas o ámbitos, como por ejemplo el área espiritual. Uno puede tener, por ejemplo, una avidez, un hambre, puede caer en pecado de gula espiritual cuando se alimenta de mucha palabra, mucho estudio, mucho información. A lo mejor lo que siempre digo, muy común, lo más común, por ejemplo, cuando estamos en grupos de oración, personas que escuchan la palabra de Dios y quieren escuchar y entenderla y entonces escuchan 20 homilías de 20 sacerdotes y capaz que de algún laico, como yo, por ejemplo, que la transmito, incluido. Y me quedo con toda esa información en la cabeza. Una información que no deja de ser buena, que es muy buena, pero que no produce el fruto que debería producir. ¿Y cuál es ese fruto? Y que esa palabra justamente que escuché, con el mensaje que tiene para mí, haya quedado encarnado en mí, se haga vida en mí y pueda vivir aquello que el Señor me llama a vivir para ser cada vez más Él en mí, para hacer esa transformación del hombre viejo al hombre nuevo, del hombre carnal al hombre espiritual. La verdad es que digo 20 homilías, 21, 22, 30, escuchadas en un día, por más que me dé tanta información, ¿cuál es el mensaje con el que me quedo?
en realidad casi que no queda nada. Simplemente información que entra por acá y sale por acá. Cuando en realidad tiene que entrar por ambos oídos y llegar internamente a mi mente y a mi corazón. Hasta hacer la vida, poder vivir esa palabra, poder vivirla desde el mensaje que esa palabra me deja. Porque créanme que en una palabra de Dios, cuando entramos a meditarla con el corazón, se le puede sacar tanto jugo, tanta riqueza hay en una palabra de Dios que puede dejar, la puedo meditar toda mi vida y cada vez que la medito me deja un mensaje diferente, me deja una gracia diferente, algo distinto que viene a ser de mí alguien nuevo, porque he recibido gracia nueva a través de la misma palabra. Recuerdo cuando hacíamos los rosarios meditados a la mañana, con cada misterio con su cita bíblica y la meditábamos, y toda la mañana me preguntaba, ¿y hoy grabaremos? Porque digo, la meditación de ayer fue tan exquisita, tan profunda, que no sé si hay otra cosa más que el Señor nos quiera decir. Toda la mañana me preguntaba lo mismo y eso fue por unos años. Y cada día, hasta que al final es como que digo, bueno, ya está, ya me venciste, Señor. Tu sabiduría es infinita, tú eres infinito, no hay manera de que te podamos agotar, no hay manera. Por eso la palabra lo que hoy me dice es escuchar, escuchar. No escuches, no oigas únicamente, escuchar, presta atención. Y que esa palabra que escucho por ambos oídos, que la medito con mi mente, que llega a mi corazón, cuando llega la etapa de la contemplación, la contemplo, pueda quedarme en esa escucha con ese mensaje que Dios hoy tiene para mí. En este momento en que estoy escuchando su palabra, viene con un mensaje muy concreto. Y en ese mensaje concreto que Él hoy me regala la gracia para que pueda vivir lo que hoy Él me quiere regalar. La escucha atenta significa prestar atención, escucho atentamente, presto atención, le creo, lo medito, rumeo esa palabra y dejo que llegue a mi corazón, que se asiente. Y poder convencerme de esa manera de que eso es digno de vivir. Y lo voy viviendo, porque ese es el regalo que hace la palabra, el espíritu de la palabra, cuando llega a mí, la escucho, le creo, la medito y se encarna. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Porque más de una vez cuando meditamos la palabra,
nos queda ese gusto exquisito de la hermosura de lo que se nos está transmitiendo. Pero no solo eso, sino que nos quedamos con la belleza, la hermosura de saber que esa belleza y esa hermosura que estoy escuchando, en este momento Dios me la está regalando para que la pueda vivir, para que la pueda hacer vida. Es Cristo en mí. Recién, entre una de las cosas que pensaba aparte es la palabra de hoy que dice. Y la palabra de hoy nos presenta a Lucas 8, 19, 21. Es un evangelio cortito, 3 versículos. Y dice esto: su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ay, bien. Ahí estaba. Me había perdido. Bueno, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Ayer justamente el mensaje que me había dejado la palabra de Dios era esto. Y una de las cosas que pensaba es, ¿qué título le voy a poner? Voy a poner eco de la palabra de hoy y voy a decir escuchar y vivir, escuchar y hacer vida, escuchar y vivir lo escuchado. Y pensaba diferentes títulos, pero que tienen que ver todo con esto. Y hoy el Señor la termina de rematar. Así, porque Él hace esas cosas. En su belleza, en su amor infinito, en su misericordia, cuando quiere que algo quede bien claro. La palabra de hoy termina diciendo justamente: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Aquellos que escuchamos su palabra y la ponemos en práctica, somos su madre y sus hermanos. Qué fuerte, qué fuerte, qué de Jesús nada menos, de Dios. Hermanos, está bien, más aceptable, pero decir son mi madre y mis hermanos, mi madre. Bueno, yo creo que para vivir todo esto y finalizar, queda simplemente un mensajito que es justamente el de decirle a Mamita María: Madre querida, tú que fuiste la madre, que eres la madre de Dios vivo, de Jesús, eh, ayúdanos, Madre, porque Él es la palabra, ayúdanos a escuchar a tu Hijo, danos un corazón hambriento y sediento de su palabra de amor. Más que hambriento y sediento diría enamorado. Danos un corazón enamorado de Jesús palabra, de la palabra, para que cada vez que la escuchemos desde el amor, en el amor, y se pueda encarnar en nosotros en ese momento y podamos vivirla y ser otros Jesucitos en esta tierra. Que así sea. Amén, amén, amén. Qué lindo. Gracias, Señor. Bendiciones, hermanos.